Respecto al punto 3 del parcial número 3, ya una vez hemos explicado lo que viene siendo cómo funciona el socket entre servidor y cliente con su respectiva dirección localhost y su transferencia de archivos. Vamos por el tercer enunciado en el cual se nos requiere una aplicación con un uso de interfaz gráfica bastante básica, en la cual vamos a tener dos clases o dos clases sí, y dos archivos de texto que van a ser como tal una noticia y el investigador en el cual se nos pide que demos formato con una noticia en el cual tenemos fecha, título, descripción, URL de la imagen y en la parte del investigador su cédula o ID identificador, llave primaria, en donde tenemos cédula, nombre, título profesional y grupo de investigación. Cuando ejecutemos la aplicación, el cliente como tal solamente va a recibir los datos cargados desde el servidor y vamos a poder visualizar en tiempo real como tal lo que vienen siendo las noticias en este caso. En la parte de los requerimientos tenemos 9 requerimientos en total, en los cuales tenemos requerimientos que solamente parten en lo que viene siendo la lógica de, de la parte de los archivos de texto, en la cual vamos a tener información de investigadores y noticias cargadas del servidor. Vamos a crear dos archivos TXT guardados en el resource del mismo paquete, en donde debemos contener 4 investigadores, 2 noticias, darle formato, dentro del proyecto crear como tal las carpetas en donde vamos a alojar los archivos y pues una interfaz gráfica bastante sencilla y no utilizar rutas absolutas como tal, ya que esto impediría como tal la ejecución correcta si tenemos como tal nuestros archivos en una ruta que no está en el proyecto. Entonces, vamos a la parte del proyecto en el cual hemos creado como tal una interfaz bastante sencilla utilizando JavaFX, en la cual tenemos un archivo fxml con una interfaz bastante sencilla en la cual tenemos la parte del listado de investigadores y un TXT de noticia que va a cargar automáticamente la noticia. Esta parte es ambigua ya que pues no tiene mucho que ver con el punto. Entonces, listo. Vamos a tener dos paquetes. Bueno, antes que todo, pues también se ha mantenido la estructura de que los archivos, investigador y noticia, va a estar en la carpeta CRC de resource. Ahora, vamos a lo que viene siendo la clase de servidor, en la cual en nuestra clase de servidor hemos creado 4 clases, que como tal sería cliente handler, investigador, noticia y servidor. Como tal, en la clase de servidor, esta va a ser nuestra clase principal, en la cual mantenemos una lista de objetos, que viene siendo investigador y noticia, que se cargan desde lo que viene siendo archivos al inicio. El servidor se inicia en un puerto específico, hemos dado un puerto bastante vivo, con una dirección de 1, 2, 3, 4, 5, en lo que viene siendo localhost. Entonces, como tal, vamos a esperar la conexión del cliente acá. Cuando se acepta, vamos a, como tal, eh, lanzar un mensaje de servidor iniciante, en donde luego de que ha sido correctamente encendido o inicializado lo que viene siendo nuestro server, entonces vamos a crear un cliente handler para manejar la comunicación con ese cliente. Ahora, vamos a la clase de cliente handler. En el de cliente handler vamos a manejar la comunicación, como hemos dicho anteriormente, con el cliente. En esta clase se encarga como tal de ejecutar un propio hilo, ya que extendemos de la clase hilo acá, para que el servidor como tal pueda manejar múltiples clientes simultáneamente. Entonces, cuando recibe esta clase, una acción del cliente la procesa y envía la respuesta correspondiente en las secciones que puede ser obtener investigadores o obtener noticias, ya que vamos a solicitar la información que tenemos cargada en los dos TXT, seguido pues de la cédula y todos los datos. Entonces, como tal, la clase cliente handler es una subclase, como he dicho anteriormente, de thread, o sea, hilos, que se utiliza para manejar como tal la comunicación con un cliente que hemos especificado en un servidor que es multi-hilo. Ahora, cada vez que se acepta una conexión del cliente, pues el servidor se crea una nueva instancia, en el servidor se crea una nueva instancia de cliente handler y se inicia. Entonces, em,
viéndolo más específicamente, con los métodos que tenemos acá adentro, tenemos que el cliente como tal, cliente handler, tenemos el constructor de la clase que toma un objeto socket como argumento y lo asigna a un miembro socket. Ahora, tenemos el método run que va como tal a sobreescribir en la clase tree, que se ejecuta cuando se inicia el hilo con el start. Ahora, bien, después de esto, en este método se crea como tal un object input stream para leer los datos enviados por el cliente y un objeto output stream en el cual vamos a enviar los datos del cliente correspondientes. Luego, pues leemos una acción del cliente mediante el get investigador para obtener la lista de investigadores o get noticia para obtener como tal las noticias del investigador. Ahora, dependiendo de la acción que realicemos, mediante los clics en la interfaz, el servidor como tal va a enviar la respuesta correspondiente al cliente. Ahora, como tal, nuestro proyecto también está por las clases de investigador o la clase noticia, que es como la parte de todos los atributos que tenemos de los objetos, ya que como estamos manejando clases de JavaFX, tenemos que tener un controlador y para eso necesitamos como tener un esqueleto de lo que van a ser nuestras clases, ya que no puede estar vacío, no es como algo que creamos así porque sí. También especificar de que hemos creado los TXT correspondientes con la información realizada con datos reales como para simular de manera más realista lo que viene siendo este proyecto. Entonces tenemos de que investigadores, 4 investigadores se han requerido. En total tenemos cédula, nombre, como tal su, su área, a lo que se desempeña, su grupo de investigación y como tal su grupo. O sea, por ejemplo, tenemos de que Juan tiene doctorado en ciencias, es del grupo de investigación y es físico. Al igual que noticias. En noticias se nos ha requerido que por cada investigador tenga 2 noticias correspondientes, las cuales tenemos una fecha de noticia con una descripción bastante realista en la cual describimos como tal algo especificado de su área. Tenemos el URL, por ejemplo, de una imagen que va a ser cargada y a quién le corresponde la noticia con su respectivo ID e identificador. Por ejemplo, tenemos una cédula ambigua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que corresponde a Juan Pérez. Entonces, en la clase cliente, pues como tal no tenemos mucho, tenemos el controlador de la app, que va a ser con los métodos de cargar las noticias, cargar investigadores, que pues esto no hay que especificar tanto, de que solamente se conecta en el localhost, en el puerto que hemos dicho anteriormente, y nada más obtiene los datos del TXT, al igual que cliente app, que es lo que nos va a como tal ejecutar nuestra interfaz, y la clase cliente, que es donde vamos a toda la instancia. Como tal, el proyecto en sí es un conjunto de aplicación cliente-servidor, como hemos venido trabajando esta última unidad, en el cual el servidor mantiene como una lista de objetos, y noticia, investigador y noticia, en el cual como tal cargamos desde archivos al inicio, cuando se inicia el servidor esperamos conexiones del cliente y cuando acepta una nueva conexión se crea un nuevo cliente handler, que he explicado anteriormente, para manejar la comunicación con ese cliente. El cliente, como tal, es una aplicación de JavaFX que muestra una lista de investigadores y áreas de noticias cuando se selecciona un investigador de la lista. Entonces, el cliente envía una solicitud al servidor, como tal, tenemos de que solicito la información de mi investigador, que tenemos aquí, en donde nos van a obtener las noticias. Y mostramos, como tal, en el área de noticias que hemos mostrado en la interfaz que tenemos, toda esa información. Entonces, luego de eso, la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza como tal a través de los sockets y se utilizan objetos que hemos dicho anteriormente, que son los Object Input Stream y Output Stream, para enviar y recibir los datos. Los datos enviados y recibidos son objetos investigador y noticia que implementan la interfaz serializable para que puedan ser enviados a través de un socket. Como hemos dicho anteriormente en la explicación de cómo funciona o qué es exactamente un socket cliente-servidor. Entonces, hemos cumplido con el requerimiento en la cual la información van a ser cargadas desde el servidor. Hemos creado los archivos. Hemos, como tal, creado el archivo investigador con los 4 investigadores, la noticia correspondiente a 2 noticias por investigador. El formato lo hemos separado
en una de las tres opciones que se nos ha dado, que ha sido en este caso por una coma. También dentro del proyecto servidor hemos creado los archivos investigador.txt, noticias.txt, como puede ser acá, txt, noticias, investigador, como se pide. No hemos implementado un CRUD, ya que solamente son dos, es una ventana en la que tenemos una lista y un stream en donde se ingresan los datos. Y lo hemos utilizado como tal, rutas absolutas en este proyecto. Ahora, vamos a, como tal, ahora correr esta parte. Entonces, inicialmente, corremos el servidor, ¿en dónde? Servidor iniciando. Este mensaje significa que ya como tal hemos iniciado el servidor. Ahora, vamos a ir a cliente, que va a ser el requerimiento. Entonces, iniciamos cliente, nos muestra nuestra interfaz UQ Noticias. En el primero ya hemos cargado a los investigadores. Ahora nosotros como cliente vamos a requerir o vamos a hacer, vamos a hacer una solicitud por nuestro hilo para que nos suelte las noticias. Entonces, por ejemplo, María Gómez nos va a soltar sus dos noticias. Entonces, hallazgo arqueológico, que va a ser el título de la noticia, su descripción y lo mismo, una noticia, dos noticias. Tenemos lo mismo con Luis, con Ana y con Juan, en la cual cada vez que damos el clic en el investigador, hacemos el requerimiento y el socket nos va a mandar esa información. Ya que como podemos ver, estamos corriendo dos instancias a la vez, dos main diferentes, main servidor, main cliente. Para comprobar de que esto funciona exactamente o funciona perfectamente, tenemos como tal Juan Pérez, tenemos dos noticias, descubren e innovación. A ver, descubren e innovación. Y cómo nos damos cuenta de que sí es parte de Juan Pérez, porque tenemos su ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que también corresponde al ID en el TXT de investigador. Entonces, eso sería todo por la parte del punto 3 para el parcial número 3.